¿Por qué la educación incluyente es una problemática que se debe abordar? La educación es un derecho fundamental que tienen todos los niños y está contemplada en la Constitución Política de Colombia en su artículo 67 y es considerada como la herramienta más poderosa para promover la cultura social, la paz y la construcción de un país con equidad. El Gobierno Nacional ha implementado estrategias para que las instituciones educativas y el cuerpo docente sean óptimos para brindar una educación con calidad y eficiencia en todos sus niveles. ¿Qué sucede con la educación incluyente? O mejor aún, ¿cuáles son los avances o estrategias para que los niños sin condición de discapacidad obtengan una educación con calidad? Según el Departamento Nacional de Planeación 2005, dicen que en Colombia hay 2.6 millones de personas en condición de discapacidad, de los cuales el 22.5% de esta población son analfabetas. El 56.8% entre 5 y 20 años están vinculados a la formación básica, pero solo el 5.4% lograron terminar el bachiller. En los últimos 30 años, en el Gobierno Nacional nace la idea de implementar la estrategia de vincular a las personas en condición de discapacidad a la educación con el fin de brindarles mejores condiciones de vida, para que ellos puedan enfrentarse a un mundo laboral, familiar, profesional y social, sin ninguna discriminación. Pero muy a pesar de los pocos o muchos avances que hayan tenido esta estrategia de educación incluyente, considero que los niños sin condición de discapacidad siguen siendo víctimas de la discriminación y la no inclusión al sistema educativo. El cuerpo docente y los planteles educativos no cuentan con las estructuras óptimas para brindar una educación oportuna y con calidad a este tipo de personas. Hablar de inclusión es garantizar el acceso de las personas en condición de discapacidad a las instituciones educativas y estas deben contar con los recursos pedagógicos, académicos, tecnológicos y de infraestructuras necesarias que le permitan a los estudiantes en condición de discapacidad formarse en igualdad de condiciones frente a las personas con características normales dentro de los establecimientos educativos. La relación que tiene la temática anterior a abordar y la pregunta de investigación formulada en la fase 4, según el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, busca fortalecer la participación efectiva de todos los estudiantes con el propósito de promover una educación de calidad y disminuir los riesgos de deserción. En este sentido, se realizarán procesos de formación docente y construcción de planes de implementación progresiva según el decreto 1421, inclusión a las personas en condición de discapacidad. Y se generarán lineamientos relacionados con estrategias educativas flexibles para favorecer procesos de aprendizaje acorde a las necesidades de los niños en condición de vulnerabilidad. De igual forma, el Ministerio de Educación formulará una política que visibilice los planes, programas y proyectos para la inversión de infraestructura escolar y dotación con el objetivo que los establecimientos educativos estatales cuenten con la capacidad instalada y mejorar la cobertura y la calidad de los niños. Para la fase 2 se consultó el artículo de inclusión educativa de la persona en condición de discapacidad en Colombia. Este artículo demuestra que las personas en condición de discapacidad requieren que le garantice el derecho a la igualdad. En tiempos atrás la educación era excluyente. Las aulas especiales, aulas abiertas y otros modelos no garantizaban la inclusión absoluta. Ahora es una obligación incluir a los niños al sistema educativo y garantizarles su debida participación. Es necesario que las autoridades educativas y los maestros tengan en cuenta que las personas en condición de discapacidad requieren igualmente una formación para la vida, en competencias laborales y ciudadanas que le permitan desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones y con sistemas educativos con altos estándares de calidad. Talú y Sonia Borsis investigaron sobre niños con discapacidad y educación incluyente. Padilla Muñoz escribe un libro sobre educación incluyente en el año 2011.